Buenos días, hermanos, qué bendición estar de regreso otra vez aquí con ustedes hoy en este día de resurrección, domingo de resurrección. Qué gozo saludarles. Ya tenemos una semana sin vernos, ¿verdad? Pero qué gozo de verdad poder predicar la palabra del Señor. El día de hoy quiero darles un mensaje de las palabras que Cristo dio en la cruz y a manera de servicio matutino. Después del servicio vespertino vamos a hablar otro tema muy interesante también, pero gracias por sintonizarnos y por escuchar la palabra del Señor. Hermanos, les recomiendo seguir siendo fieles y les encomiendo, mis hermanos, amarse unos a otros en su familia, es lo más importante, amén. Y bueno, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios que nos ocupa el día de hoy. Si van en sus Biblias al libro de Lucas capítulo 23, vamos a leer los versículos 27 a los versículos 49, 23, 27 hasta el 49. La palabra del Señor dice así, de esta manera: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que bendigas esta enseñanza y que podamos, Señor, aprender de ella lo mejor. Bendícenos, pues, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar, hermanos, con este tema el día de hoy. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Vale la pena recordarlas. Son de suma importancia examinar año con año, hermanos, los acontecimientos de la muerte, sepultura y resurrección
del Señor Jesucristo. Me doy cuenta y me entero, hermanos, que por donde quiera todas las iglesias, todos los pastores se enfocan, ¿verdad?, en los acontecimientos de la resurrección de Cristo. Y muchos ya se enfocaron en los dichos de Jesucristo en la cruz. Yo lo quiero hacer el día de hoy, hermanos, por causa del tiempo y por causa de lo que está aconteciendo. El siguiente mensaje va a ser un poco diferente en cuanto a la resurrección de Cristo. Pero déjenme decirle, hermanos, seguimos creyendo, estamos firmes de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó dentro de los muertos al tercer día, como dicen las Escrituras. No hay duda en mí, no hay duda, no debería de haber duda en ningún creyente verdadero de que Cristo resucitó. ¿Por qué creer en esto? Bueno, sencillamente, hermanos, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, como dice 1 Corintios, ¿verdad? Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, nuestros pecados aún no han sido perdonados. Básicamente lo que quiero decirles, hermanos, es que la resurrección de Cristo es la columna vertebral del cristianismo. Y no creer en la resurrección de Cristo sería no creer en Dios, que todo lo puede. Si este Jesucristo, que se decía ser Dios, no podía resucitar de entre los muertos, entonces no me puede dar una promesa a mí de que me puede dar vida eterna si Él no pudo vencer la muerte. Por eso es que precisamente creemos en la resurrección de Jesucristo. Ahora, quiero hablar lo que está aconteciendo antes de la resurrección y quiero compartir con ustedes los dichos de Jesucristo en la cruz. El propósito de este mensaje, hermanos, es ver el gran sacrificio de Cristo y su amor innegable por otros. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por amor. Por amor se entregó el Salvador. Por amor decidió ir a la cruz. Ahora déjeme decirle, no es que los romanos lo mataron, no es que los judíos lo asesinaron, no. Jesucristo murió en la cruz como algo que debía de suceder para pagar el precio de los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo hizo 7 declaraciones cuando estaba en la cruz del Calvario. Y los primeros 4 pensamientos, las primeras 4 palabras, pensó en otros. Los que le crucificaban, como vemos ahí en Lucas 23, 34, dice la palabra de Dios allí, Lucas 23 y versículo 34, dice así: y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los que lo crucificaron no sabían lo que estaban haciendo. Ellos solamente obedecían órdenes, ellos solamente cumplían con su responsabilidad, con su trabajo. También su enfoque fue en el ladrón arrepentido. En Lucas 23, 39 dice la palabra del Señor allí, Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí la promesa de el paraíso para este hombre que en el momento de la muerte, juntamente con Jesucristo, recibe la promesa de la entrada al paraíso, al reino de Jesucristo. Vemos después el tercer personaje que se enfocó Jesucristo fue en su madre. Juan capítulo 19, versículo 25. Si vamos allá rápidamente, Juan capítulo 19 y versículo 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan 19, 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente,
dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay mucho que aprender aquí. Por si no lo sabían, para Jesús, María vino a ser, sí, su madre, cuidó de él en su infancia y en su adolescencia, en su juventud, pero una vez vino a ser un hombre, era una mujer. María no viene a ser corredentora juntamente con Jesucristo. María era una mujer como cualquier otra mujer, que también necesitaba salvación. Y vemos aquí la preocupación o la ternura de Jesucristo por su madre al encargársela a Juan. Yo no sé si para este tiempo José ya había muerto, pero qué curioso, ¿verdad? Que Jesucristo le encargó a Juan, quien era el discípulo amado, el discípulo que estaba más cerca de Jesús. Y a él le dice, te encargo a mi mamá, ¿verdad? Como decirlo así, te encargo a mi mamá. Porque aunque tenía más hermanos, tenía por lo menos, sabemos de otros 4 hermanos, podemos decir que Jesús tenía más confianza en Juan que en sus hermanos para cuidar de su mamá. Se preocupó por ella, porque él amaba a los que le crucificaron, amaba al discípulo, al hombre que estaba, al malhechor que estaba siendo crucificado juntamente con él, y amaba a su madre también. Pero también la palabra central estaba relacionada con el Padre. Miren Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 personajes vemos allí que Jesucristo se preocupa por ellos, y la palabra central estaba relacionada con el Padre. Y vemos allí que Jesucristo en este tiempo está pasando un tiempo de tinieblas, un tiempo de oscuridad en su vida, a razón de que estaba recibiendo sobre sí todo lo horrible del pecado de la humanidad. Por eso es que Jesucristo en este momento, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado por causa del peso del pecado de la humanidad. Ahora, bueno, más adelante vamos a explicarlo un poquito más, pero ¿se puede usted imaginar cuán terrible era el pecado de la humanidad, que Jesucristo se sintió abandonado por su deidad, por Dios? En la carne, Jesucristo, como hombre, estaba sintiendo que Dios le estaba dando la espalda. Ahora, Dios mismo estaba cargando el pecado de todos. Así lo explica la palabra de Dios. Y vamos a entrar con detalle más adelante, pero fíjese la preocupación de Jesucristo por los que le crucificaron, por el ladrón que estaba siendo crucificado con él, por su madre y por su Padre Celestial. Qué tremendo preocuparse por otros. Ahora, no estaba preocupado por su padre, pero en cierta forma sí, porque su padre le estaba dando la espalda a él. Pero bueno, sigamos adelante. Las últimas 3 palabras de Jesucristo están relacionadas y enfocadas con sí mismo. Y vemos que se enfoca en su cuerpo. En Juan capítulo 19, versículo 29. Juan 19, versículo 29, dice estas palabras. Juan 19,
29. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Juan 28, disculpe, y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Jesucristo, aún estando crucificado en calidad de hombre, tenía sed. Cansado de cargar la cruz, cansado de los azotes, cansado de los golpes y los maltratos y todo lo que había sufrido, tenía sed. Es normal. Esto nos habla de su humanidad. Y vemos también, se enfoca también en su espíritu. Lucas 23, 46. Lucas capítulo 23 y versículo 46. Lucas 23, 46. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. 23, 46 de Lucas. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otro enfoque que vemos aquí es el del espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, vemos que Jesucristo se enfocó en su alma. En Juan 19:30, regresemos rápidamente para allá, por favor. Juan capítulo 19 y versículo 30, dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Isaías 53:10 vemos de qué se trata esto. Recuerden, dice la palabra de Dios que habiendo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ahora Isaías 53:10, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 53 y versículo 10 dice estas palabras así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, años, cientos de años anteriormente a que Jesucristo apareciera en la tierra, este profeta de Dios, Isaías, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesucristo no vino a ser un gran profeta. Jesucristo no vino a ser un gran ejemplo de una vida consagrada. No, Jesucristo vino a dar su vida en rescate por la humanidad. Quisiera tener el tiempo para explicar lo que significa la muerte de Jesucristo. Y de hecho, yo creo que lo voy a hacer. Y aunque me tarde más tiempo en los siguientes mensajes, hermano, pero le voy a explicar exactamente qué obtuvimos como creyentes, para todo aquel que cree, qué obtuvimos, hermano, en la muerte del Señor Jesucristo. Y mire, el profeta Isaías está hablando por inspiración divina, por inspiración de Dios, lo que Jesucristo iba a hacer. Y dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesucristo no murió porque lo mataron los judíos. Jesucristo no murió porque lo mataron los romanos en la cruz del Calvario. No, Jesucristo murió porque Jehová, Dios de los ejércitos, lo puso a expiación por los pecados del mundo. Mucha gente se exalta, ¿verdad? Y se llena de conmoción al escuchar de que muchos cristianos creen que los judíos lo mataron. Sí, en cierta forma sí,
lo mataron, pero debía de haber sido muerto de esa manera, porque ese era el plan de Dios. Jesucristo venía a este mundo no a hacer la voluntad de los judíos, sino a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo mismo decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué es que Jesucristo estaba diciendo esto? Porque Él venía con un propósito: dar su vida en expiación por los pecados del mundo. Jesucristo cumplió con la promesa de Dios, cumplió con la profecía de Dios, no cumplió con lo que los judíos quisieron o con lo que los romanos quisieron. No, Jesucristo haya muerto no fue plan de los judíos, no fue plan del pueblo romano, no fue plan de la religión. Esto fue escrito por Dios antes de que Jesucristo naciera. Estamos hablando del profeta Isaías. Por eso es interesante aceptar la profecía bíblica. Amén. ¿Qué podremos entonces aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y estos hombres en las 7 palabras de Cristo en la cruz? Bueno, en primer lugar quiero compartir con usted que el Padre, cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, de acuerdo a Lucas 23, 34. Vaya ya, por favor, Lucas 23 y versículo 34. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa fue una declaración de Jesucristo enfocándose en otros, ¿verdad? Ahora, Jesucristo pidió que se detuviera la ira del Padre sobre los que le estaban crucificando. Mientras que Dios miraba cómo asesinaban a su Hijo en la cruz del Calvario, Jesucristo estaba diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es cierto, Jesucristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y Él estaba en este momento como hombre diciendo: Padre, perdónalos. Estos humanos, estos seres humanos, no saben que están crucificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No saben que están crucificando al eterno Dios. No saben que están crucificando al Príncipe de Paz. No saben lo que están haciendo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y en realidad no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no entendían. Los soldados solamente estaban siguiendo órdenes. Los líderes religiosos, los fariseos, los escribas y los fariseos y los líderes religiosos de ese tiempo, ellos solamente estaban siguiendo el impulso de su celo, el impulso de su carnalidad, el impulso de su maldad, pero no estaban enterados de que estaban crucificando al Rey de Gloria. Y por eso Jesucristo les dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pedro lo puso de esta manera. Hechos capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 y versículo 14. Mire cómo lo expresa el apóstol Pedro. 3, 14. Dice así: Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro, hermano, le está dando una cátedra aquí a estos líderes religiosos, diciéndole: vosotros matasteis al autor de la vida, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, diciéndole a los líderes religiosos judíos que ellos habían pedido que se les soltase a Barrabás,
en lugar de Jesús. Y mire, todo esto cae en el plan de Dios para que Jesucristo muriera por los pecados de la humanidad. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no comprendían. Esto cumplía la profecía dada por Isaías. Mire Isaías 53, versículo 12, por favor. Otra vez. Isaías 53 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios, 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo aquí? Estaba orando por los transgresores. ¿Quiénes eran los transgresores? Los que le estaban crucificando. Los que le estaban injuriando. Los que le estaban condenando. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. No es que se la quitaron, Él la puso. Él puso su vida por los pecados de la humanidad. Él puso su vida para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No mataron a Jesús? No. Él dio su vida. Todo esto aconteció para pedir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los soldados romanos eran ignorantes de las profecías y de que Cristo era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Ellos solo obedecían las órdenes de sus jefes. Eran ignorantes. No sabían lo que hacían. Los judíos sabían que Cristo era inocente y tenían la evidencia de que Él era el Mesías. Pero no sabían el efecto que esto traería en el juicio, ni las calamidades en su país. Los judíos, al no tener respeto por la posición de Cristo, ni la majestad de Cristo, ni de la deidad de Cristo como el Señor de gloria, no los hace inocentes ni ignorantes. Ellos sabían la verdad. Los líderes religiosos sabían la verdad. Ellos lo rechazaron porque quisieron rechazarlo. La gente, los judíos, lo rechazan hoy en día porque quieren rechazarlo. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si los hijos de Israel se han perdido es porque quieren. Si los judíos se han perdido es porque quieren. El Mesías ya vino. El Mesías es Jesucristo. Él es la representación de Dios. Él fue quien nos trajo la salvación a todo aquel que quiera creer. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, los judíos rechazaron y siguen rechazando a Jesucristo por su judaísmo, por sus leyes, por sus libros. Jesucristo vino aquí no para abolir la ley, sino para cumplirla. Y Él vino para dar perdón. Él vino para rehacer otra vez la relación entre Dios y los hombres. El hombre no se puede acercar a Dios por su pecado. Y el hombre trata de acercarse a Dios a su manera. Y no hay manera de acercarse a Dios a nuestra manera. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si de verdad queremos acercarnos a Dios, aceptemos el dicho de Jesucristo en la cruz: perdónales porque no saben lo que hacen. Jesucristo sabía lo que usted y yo hacemos, lo que usted y yo somos y lo que hacemos en contra de Dios.
Pero creer en Jesucristo te trae perdón. Y tú puedes el día de hoy acercarte a Jesucristo, a Dios, confiadamente, a través de Jesucristo. Porque Él vino por ti. Él vino por mí. Los judíos no entendieron lo grande de su pecado al crucificar al Señor y Creador. No entendían, no sabían. Pero hoy, a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que lo que Jesucristo vino a hacer ya estaba predicho en las profecías. La ignorancia no es excusa de cometer un crimen, pero minimiza el crimen y la culpa. Cristo mostró compasión al implorar el perdón de ellos, los asesinos. Cristo apuntó a su ignorancia como una razón para perdonarlos. La ignorancia de la gente les da la segunda oportunidad. Ahora, cuando la gente ya sabe, ya no tienen excusa. Mire 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, este es Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando del hombre, el hombre que transformó Asia Menor con su predicación. Estamos hablando de ese hombre que era hebreo de hebreos, era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley fariseo. Era un hombre celoso del judaísmo, era un hombre que estaba entregado al 100%. Y vemos que él le dice a su hijo Timoteo, dice que él era antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pablo, quien era un judío celoso, quien era un judío entregado a su religión, él declara y dice: yo era ignorante. Él no sabía. Él no conocía la verdad. Él no conocía a profundidad lo que decían las Escrituras. Hay gente que se cree más inteligente que Dios. Y Dios nos ha dado este precioso libro para que podamos escudriñarlo. Queremos buscar cosas que no conocemos, y en las que conocemos nos portamos a veces peor que ignorantes. Nos corrompemos, dice la palabra de Dios, se corrompen como animales. Mire, déjeme decirle que las Escrituras nos dicen que los judíos y que los romanos y que gente eran ignorantes. Por eso Jesucristo pidió en la cruz del Calvario: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que no conoce, no sabe lo que hace. Mire Hechos 17:30, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 30. Rápidamente dice la palabra de Dios así, 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que Dios espera de la humanidad es que la humanidad se arrepienta y que se acerquen a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Queremos hacernos imagen de Dios a nuestra manera. Queremos imaginarnos a Dios a nuestra raza. Y ahí tenemos al Cristo negro. Y ahí tenemos al Cristo Buda. Y ahí tenemos al Dios Buda, disculpe, al Dios Alá. Tenemos al Dios acá, al Dios allá, al Dios acá. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hay pruebas de que Jesucristo era Dios.
el mismo historiador Josefo, judío de nacimiento, no creyente en Jesucristo, habla de los milagros, habla de la existencia de Jesucristo, ratifica las escrituras como verdad. Y él dijo que para conocer a Dios hay que acercarse a Jesús, porque él caminó como Dios. Por eso debemos orar por nuestros enemigos cuando tratan de hacernos mal. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Por eso debemos orar que Dios los perdone y que les cambie su manera de pensar, porque no saben lo que hacen. Esto nos enseña el poder y la excelencia del creer en Cristo. Orar por tus enemigos no es de humanos, pero sí de cristianos. Orar por el que te ofende, orar por el que te lastima, orar por el que te insulta, orar por el que te hiere, orar por el que te roba, orar por el que te ultraja. Orar por ellos es difícil, pero esta es una actitud cristiana, es una actitud de Jesús. Porque cuando le crucificaban, no los maldijo. Él pudo llamar, dice la palabra de Dios, huestes celestiales. Pudo llamar miles de ángeles y en un momento hubiera destruido la humanidad que le estaba crucificando. Pero él no se bajó de la cruz. Él sufrió la cruz. Menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para qué? Para decirnos a ti y a mí, aprende a perdonar. Amén. Aprende a perdonar. El hombre carnal, incrédulo, busca venganza. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de soportar persecución y los insultos. Debemos de ser pacientes. Debemos orar mucho más. ¿Qué actitud cristiana tienes el día de hoy, hermano? Aquel que te hiere, aquel que te ofende, aquel que te insulta, le dices, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O agarras y dices, me la haces, me la pagas. Y vas a ver, y me la vas a pagar. Y vas a ver lo que te voy a hacer. No, eso no es una actitud cristiana. Jesucristo en la misma cruz del Calvario estaba diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, hermano, ¿qué actitud tienes el día de hoy? ¿Tienes una actitud cristiana o una actitud carnal? Una actitud mundana. Te vengas sin considerar lo que Cristo hizo por ti. Número dos. Otra palabra de Cristo en la cruz es esta. Jesucristo dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42, rápidamente, por favor. Lucas 23:42. Dice la palabra del Señor así. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido creyó que Cristo era el Mesías que él decía ser. Y él quería entrar en su reino. Qué simple fe, ¿verdad? Qué simple fe. Estos dos ladrones fueron confrontados con la realidad eterna. Uno se enojó y el otro creyó. Y hay quienes se arrepienten de su maldad, estando a punto de morir. Pero hay otros que ni aún mirando el fuego del infierno, quieren aceptar a Cristo. Y así va a ser, así ha sido la historia de la humanidad. Así vivimos el día de hoy y así seguirá la historia. Gente cree, gente no cree. Mire, hermano que mira este video, persona que mira este video, es una realidad simple. Creer o no creer. Al fin y al cabo es tu decisión. Si el creer en Jesucristo me da la oportunidad de tener mis pecados perdonados y me da la promesa de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, gloria a Dios. Pero hay aquellos que no creen. Si ellos no quieren creer,
No es porque no se dan cuenta. El mundo entero predica o el mundo entero celebra hoy en día la resurrección de Jesucristo de los muertos. Han oído hablar de Jesucristo. Han oído predicación acerca de Jesucristo. Celebran Navidad y cuántas cosas. Y muchas de esas cosas yo sé que son celebraciones paganas. Pero déjeme decirle, han oído hablar de Jesucristo. Pero unos creen y otros no. Pero yo no me voy a enfocar en los que no creen. Yo me voy a enfocar en mí. Yo le recomiendo hacer lo mismo. Enfóquese en usted. Porque si usted no cree en Jesucristo, quien va a pagar las consecuencias es usted. Jesucristo le hizo una promesa a este ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el paraíso es una palabra de origen persia. Y quiere decir un jardín de placer lleno de flores y fuentes. Y es un lugar de felicidad, adherido a mansiones y lugares de riqueza. Y se puede entrar inmediatamente después de morir aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Un lugar, un jardín de placer lleno de flores y fuentes. Es un lugar de felicidad. Ahora, yo no sé tú, pero gracias a Dios por la vida cristiana. Gracias a Dios por el placer de la vida cristiana. Y podemos disfrutar muchas cosas. Dios es bueno. A través de conocer a Cristo hemos podido disfrutar más allá de lo que nos imaginamos. Dios bendice. Y Dios bendice a sus hijos. Dios provee a sus hijos. De una y otra manera podemos disfrutar cosas que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a poder disfrutar. Pero ¿te imaginas lo que ha de ser el paraíso? ¿Te imaginas lo que ha de ser la vida eterna? ¿Te imaginas lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Revelaciones? Que hay un mar de cristal, calles de oro, mar de cristal, mansiones gloriosas con Jesucristo. Yo me pregunto, ¿no te gustaría ir allá? ¿No te gustaría gozar de ese paraíso? Que el cuerpo el cuerpo se separa del alma. Aprendemos de esto del paraíso, que el cuerpo se separa del alma inmediatamente después de la muerte y el alma va al paraíso y el cuerpo a la sepultura. Sí, todos vamos a morir aquí. De hecho, déjame decirte que el cuerpo está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es materia. Polvo eres y al polvo volverás. El alma es la personalidad del hombre. Y el espíritu es lo que tiene comunión con Dios. El alma y el espíritu se comunican con Dios, con los sentimientos, con el dolor, con el placer. Le damos gracias o aceptamos a Dios. Por eso las almas que han sido justificadas entrarán a la felicidad eterna. Estarán seguras de la resurrección futura. Cuando crees en Jesucristo, tendrás esa perspectiva, tendrás esa esperanza de vida eterna, de felicidad eterna. Creer en la reencarnación. Yo creo honestamente que creer en la reencarnación es un error terrible. Porque cada persona, cada ser humano tiene un propósito. Y ese propósito es alabar a Dios. Bendecir, glorificar, dar testimonio de Dios en esta tierra. Creer en la reencarnación es eliminar a Dios. Los de la creencia budista, los de la creencia
de la India, esos que creen que cuando mueren se convierten en vacas o se convierten en gatos o en perros esa creencia es minimizar a Dios. Si Dios te va a regresar a que seas, es más, no, ellos no creen en Dios, pero si Dios te va a regresar a ser una vaca para que te coman, si te regresa a ser un perro para que te coman los chinos, ¿te imaginas? O vienes a ser una gallina para poner huevos, o vienes a ser un gusano para convertirte en mariposa. ¡Ay, qué chulo! Eso es minimizar a Dios. Dios, desde el principio de la creación, dijo, con su voz ordenó la existencia de los animales. Y los animales se reproducen. No vienen a procrearse porque vienen de una semilla del cielo. ¡No! Los animales existen porque ese fue el plan de Dios. Pero a los hombres, Dios los hizo como a la imagen de Dios. Eternos. Ahora síganme. Ahora, si nos damos cuenta, usted puede darse cuenta que la humanidad va creciendo de día en día. Sí, mueren muchos, pero al mismo tiempo nacen muchos. Y desde el principio de la creación no ha habido los mismos números. Así es de que no es de que vuelves a renacer, no. Porque ha habido aumento y aumento y aumento de la humanidad. Empezó con 2. Y ahorita hay trillones. Creo que 6 billones de personas en este planeta. 6 y algo billones de personas. Entonces no puede ser que la encarnación sea correcta. Porque elimina de esa manera la existencia de Dios. Ahora, la promesa de vida eterna fue hecha solo a uno de los 2 ladrones. Y esto enseña que el futuro de todos es diferente. Yo creo. Y no es jactancia. Esto es fe. Yo creo que el día que yo muera voy a ir a la presencia de Dios. Porque lo merezco, no. Porque me lo gano, no. Voy a ir a la presencia de Dios porque es la promesa de Dios. También, la salvación se ofrece a todos, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, porque la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras. No por obras. No es lo que tú haces lo que te puede llevar a la gloria. No es lo que tú desempeñas que te puede llevar a la gloria. No es tu labor o las buenas obras que haces aquí. No, es el creer en Jesucristo, que Él murió por tus pecados en la cruz. Además, cada vez que tú tomas tu vida en tus manos la riegas. ¿Cierto? Si por algún momentito tú haces algo bueno y luego de repente haces algo malo, todo lo bueno que hiciste se echa a perder. Dime si no piensa así la gente. Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10 y versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La salvación no es por obras. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, escucha, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia es el favor inmerecido de parte de Dios hacia la humanidad. Ese es compadecerse del dolor ajeno. Dios te da la salvación no porque tú la mereces, sino porque a Él le place darte la salvación cuando tú crees en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo aquel que quiere ir a la gloria con Dios bien puede. Pero necesita creer. Necesita aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. El no hacerlo
te vas a encontrar con una realidad de que te mueras, que no vas a poder escapar de ella. Amén. Al momento de la crucifixión, había toda clase de personas que representan todos los niveles sociales hoy en día. En Lucas capítulo 23:34. 23:34. Miren lo que dice la palabra de Dios. 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Versículo 35. Dice: repartían entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 42, miren lo que dice la palabra de Dios. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había muchos tipos de personas, y así es hoy en día. Hay diferentes tipos de personas, diferentes niveles sociales. La salvación se le ofrece a todos, el que quiera creer. Jesucristo no rechaza a nadie. No importa que sean blancos, negros, amarillos, rosados, de lo que sea. Jesucristo no rechaza a nadie. Hay de todos en la viña del Señor. Amén. Así como hay de todos allá afuera, sin ser creyentes, hay de todos también aquí adentro. Y gracias a Dios por ello. Amén. Esa fue la segunda palabra de Cristo en la cruz. La tercera es: mujer, he aquí tu hijo. Y luego dijo al discípulo: hijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, versículo 26. Dice la palabra de Dios así. Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cristo en su momento de muerte tuvo y fue movido a ternura por su madre, y se la encargó a su discípulo amado, a Juan. De esto aprendemos a cuidar de nuestros padres. Ahora, al principio decía, ¿por qué es que Jesús le encargó su mamá a su discípulo amado? Tenía más hermanos. Jesús tenía 4 hermanos más y tenía por lo menos 2 hermanas. Sabemos de ello, la palabra de Dios lo enseña. Pero ¿por qué es que no se la encargó a ellos? Bueno, conocemos a través de la historia, vemos que incluso su hermano Santiago no creía en Jesús. No creía en la deidad de Jesús. Hasta que Jesucristo resucitó. Y por eso es que posiblemente como no creían en él sus propios hermanos, yo me imagino, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien recibe a Cristo, quiere compartir esto con sus padres o quiere compartir esto con sus hermanos y lo juzgan a uno de loco. Yo recuerdo, recién me convertí yo a Cristo. Yo emocionado por lo que estaba sucediendo en mi vida. Yo quería compartir con mis tíos y con mis hermanos y se burlaban de mí, me decían: ya te hiciste hermanito, ya te hiciste aleluya, ¿verdad? Y se burlaban de mí. Yo me daba coraje, no entendía, yo estaba recién convertido, no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero me daba coraje y quería hasta maldecir a mis tíos y a los que me llevaban la contraria, en lugar de que se gozaran conmigo, porque viviendo en el mundo a los 17 años, no era tan metido en el pecado, pero ya había probado el pecado, ya había probado la maldad, y yo esperaba que se gozaran conmigo, ¿verdad? Porque estaba cambiando mi vida, y al contrario, ellos se burlaban de mí. Y de igual manera, yo creo que con Jesucristo, yo creo que sus hermanos se burlaban de él, por lo que él decía hacer, porque lo que él decía
o lo que él declaraba como Dios o como hijo de Dios. Y por eso posiblemente es que Jesús le encarga a su mamá, a su discípulo amado, a Juan, que era uno de los que estaban cercas a él, los que estaban pendientes de él. De hecho, el Evangelio de Juan habla más que todo de la relación personal con Dios y del compañerismo con Dios. Por eso es diferente. Hablan de la misma historia, pero de puntos de vista diferentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la misma historia, pero de puntos de vista diferentes. Y Juan habla mucho de su relación personal con Jesús. Y por eso yo creo que Jesús tenía confianza en él. Posiblemente José ya había muerto, posiblemente ya no estaba en la fotografía, y por eso se le encargó a Juan. Ahora, en Efesios capítulo 6, versículo 2, tenemos una encomendación aquí del apóstol Pablo. Efesios capítulo 6 y versículo 2. Mire lo que enseña la palabra de Dios aquí. 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué Jesús se preocupó de su mamá? Porque Jesús conocía este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a su padre y a su madre es cuidar de ellos, es honrarles a ellos, darles un buen nombre a ellos. Por eso Jesucristo estaba encargando su mamá a su discípulo amado, porque estaba honrando a su madre. En la persona de Jesucristo como hombre, él tenía mamá, se llamaba María. Ella lo crió, ella le enseñó los primeros pasos. Ella estuvo allí en su primer paso, en su primer desempeño. Ahí estaba ella. Y por eso Jesucristo se preocupó por María. Nosotros los creyentes debemos de tomar en cuenta este ejemplo y preocuparnos por nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. No les hagas sufrir. No les hagas pasar malos ratos. No les traigas vergüenza. No les traigas dolores de cabeza. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tú eres un hijo malcriado. Tú eres un hijo irreverente, irrespetuoso. Tú eres un hijo indolente, iracundo. Tú eres un hijo que en lugar de traer gozo y alegría a tu padre y a tu madre, le traes dolor, le traes tristeza. Déjame decirte, dice la palabra de Dios, si quieres que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, necesitas honrarlos de otra manera. Pronto se te ha de cortar la luz de la vida, porque tú estás faltando en darle honor a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32 dice así la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oh, dice la palabra de Dios que debes de andar en amor. Ama a tus padres. ¿Por qué hizo Jesucristo eso con María? Porque la amaba. Ama a tus padres. Honra a tus padres. Preocúpate por tus padres. Especialmente son ancianos. Hónralos. Malagradecido. Te dieron la vida. Claro, la vida viene de parte de Dios, pero te cuidaron para que te portes de esa manera. Honra a tu padre y a tu madre. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:34, por favor.
Juan capítulo 13 y versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 13 y versículo 34. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No hay duda que tu mamá te ama, no hay duda que tu papá te ama, pero ¿amas tú a tus padres? Pues claro que sí, pastor. ¿Ya les hablaste? Tú que estás acá en Estados Unidos y tus padres allá en tu país, ¿ya les mandaste algo de dinero? Ama a tus padres. Ama a tus padres. Mira lo que dice Gálatas 6:10, por favor. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Debemos de cuidarnos unos a otros. Debemos de procurarnos unos a otros. La familia de la fe. Aquel que cree igual que tú. Tienes a tu padre y a tu madre. Hónralos. Pero en amor, cuidémonos unos de otros. Amén. Hermano, ese era el mensaje. Madre ahí tu hijo. Hijo ahí tu madre. Por amor es que Jesucristo hizo eso por su madre. La amaba. Y amaba a su discípulo también. Por eso tenía la confianza de pedirle a su discípulo: te encargo a mi mamá. En amor, bien haríamos en cuidarnos unos a otros. Amén. Procurémonos, hermanos de la misma iglesia. Procuremos el bien los unos de los otros. No seamos tan llaneros solitarios. Procurémonos unos a otros. Amén. Número 4, rápidamente. Número 4, otra de las palabras de Jesucristo en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, son las mismas palabras que estoy leyendo ahorita, pero Mateo 27:46 dice la palabra del Señor cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras eran galileas y arameas y era la lengua nativa de Cristo. Jesucristo habló estas palabras diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1 nos da luz a estas palabras. Salmo 22, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 22 y versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios mío, David escribiendo, diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cómo sentía David? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim denota su intenso sufrimiento porque fue abandonado por los judíos, por sus discípulos y por el Padre. Todos le abandonaron en el momento de la muerte. En Juan capítulo 1, versículo 1:11, mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 1:11. Juan capítulo 1 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Juan 1:11. Dice así. 1:11 del libro de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos era el pueblo de Jesús. Jesucristo fue judío. Él vino en busca de ellos, pero ellos no le recibieron. Y el siguiente versículo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, esta es la clave de la salvación, creer. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que han creído en Jesucristo vienen a ser hechos hijos de Dios. Él les da la autoridad, les da la potestad porque han creído en Él. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Por eso, creer en Él es lo que te da salvación. No hay duda
escúchame, no hay duda de que la fe en Jesucristo trae paz. La gente hoy se conmociona por el pensar de la muerte. Cuando tienes a Jesús, no tienes temor a morir. Porque en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay vida eterna. Las personas que deberían haber entendido un poco de lo que Cristo estaba pasando eran aquellos que estuvieron con Él. Y un día tendrán que darles, tendrá que decirles las palabras: apartaos, malditos, al fuego eterno, según Mateo 25:41. ¿Por qué? Porque le abandonaron. No lo recibieron, lo rechazaron. Tú estás viendo este servicio, este mensaje el día de hoy. ¿Ya recibiste a Jesús? ¿O tendrás que recibir las palabras de Jesús en aquel día cuando llegues a rendir cuentas al Creador? Las palabras que dicen: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Quieres que Jesucristo te diga entra al gozo de tu Señor, o que te diga apartaos de mí, malditos? No quisiste creer en mí. Preferiste tu manera de pensar. Preferiste tu manera de actuar. Preferiste tu pecado. Preferiste tu maldad. Apártate de mí, maldito. Yo fui a la tierra a morir por ti. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Yo di todo lo que tenía por ti. Para que tú pudieras entrar a mi gloria y a mi reino. A la eternidad conmigo. Pero no quisiste. Apártate de mí, maldito. Al fuego eterno. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque el infierno es real. Que no hay infierno. Cuando te estés quemando, te vas a acordar. El infierno es real. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué sentido Dios abandonó a Jesús? Dios había aprobado su obra. Era inocente. No había hecho nada para que Dios le negara su favor. Dios todavía lo amaba. Y aquí fue cuando los judíos y Satanás fueron permitidos para hacer lo peor de ellos. El diablo se había apartado de Cristo por un poco de tiempo. Pero en Lucas capítulo 4, versículo 13, vayamos ahí por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4 y versículo 13. En la tentación de Jesús, dice la palabra de Dios, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo se apartó de él, lo dejó por un tiempo, pero regresó en el tiempo de la cruz. ¿Para qué? Para tentarle otra vez. En Isaías 53, versículos 4 y 5, vemos un mensaje de la palabra de Dios aquí. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías profetizando otra vez acerca de Jesús, de todo lo que iba a llevar sobre él por nosotros. En Gálatas capítulo 3 y versículo 13, rápidamente dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Déjenme encontrarlo rápidamente aquí. Gálatas capítulo 3 y versículo 13 nos dice estas palabras. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Escuchó? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo, al estar en la cruz del Calvario,
Estaba recibiendo la maldición de los pecados. Él, el justo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba recibiendo sobre sus espaldas la maldición de la humanidad. O sea, el pecado de la humanidad. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo que él llevó, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo, siendo crucificado, estaba siendo maldecido. Por eso lo abandonó Dios. Por eso los judíos lo abandonaron. Por eso los que lo seguían lo abandonaron. Porque todo aquel que era crucificado era maldito. Y es por eso que Jesucristo recibió ese rechazo de parte de los judíos, de parte de sus seguidores, de parte de Dios. Isaías 53, 6, por favor. Isaías 53, 6. Isaías 53, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él. Este versículo declara que Jesucristo es Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué cruel es negar que Jesucristo es Dios. Si tú crees que tú puedes pagar tu pecado, go ahead, dijo el gabacho. Ven, paga tu pecado. La paga del pecado es muerte. Pero si te digo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si tú crees que eres suficiente macho, ¿verdad? Suficiente valiente para ir a purgar tu pecado, para ir a pagar por tu pecado, ve a ver cómo sales. Yo te ofrezco una mejor alternativa. Cree en el Señor Jesucristo. Él es la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú no puedes limpiar tus pecados por sí mismo. Solamente Jesucristo te puede perdonar pecados. Le preguntaron a Jesús: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesucristo dice: tú lo has dicho. Porque le dijo a una persona a la que había sanado: vete, agarra tu lecho. No, le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate, tus pecados te son perdonados. Oye, ¿cómo? El único que puede perdonar pecados es Dios. Precisamente por eso, porque Jesucristo era Dios. Por eso estaba perdonándole los pecados a esa persona. Nadie más te puede perdonar. Nadie más te puede dar esta oportunidad. Acepta a Jesucristo hoy. 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Rápidamente, 1 Pedro capítulo 2 y versículo 24. Dice la palabra del Señor así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La herida del pecado nadie te la puede sanar. Nadie. Déjamelo decir de esta manera: nadie te puede sanar la herida de tu pecado. Pero Jesucristo es el único que te puede curar, que te puede sanar. Tu pecado te alcanzará. Tus rebeldías te condenarán. Mira, tu pecado te va a condenar al infierno. Pero Jesucristo te puede librar de la condenación eterna del infierno. Cree en Él. Amén. Cree en Él.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó Dios? Por el pecado de la humanidad. Hey, tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado te condena. Tu pecado te castiga. Mejor arrepiéntete, pídele perdón a Jesucristo, confiésale tu pecado, pídele que te dé la vida eterna, pídele que sea tu Salvador, pídele que perdone tu maldad y Él te sanará tus pecados, te perdonará tus pecados. ¿Por qué es que el Padre le dio la espalda a su Hijo? ¿Por qué? Bueno, porque estaba cargando el pecado del mundo y Dios no podía mirar al pecado en su Hijo. Habacuc capítulo 1 versículo 13. Habacuc. Habacuc. Ay, Habacuc, ¿dónde andas, Habacuc? Habacuc, capítulo 1 y versículo 13 dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios estaba observando la cantidad y magnitud de los pecados de los hombres. Por eso les dio la espalda. No puedo ver eso. No puedo ver. No, es demasiado. Es lo que Dios hizo a Jesucristo por tu pecado y por los míos. Querer tú pagar por tus pecados es una locura. Amén. Si tú estuvieras endeudado con millones y millones de dólares, pongámosle $2 millones y no puedes pagarlos. No puedes. Por más que te atrevas, no puedes. Pero si resultara por allí Bill Gates o uno de los multimillonarios y dijera: mira, no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda. No, yo voy a pagar. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a pagar. Aprovecha la oportunidad, no seas indio. Él ya va a pagar por tu deuda. ¿Por qué no la aceptas? Y vas a poder decir: fulano de tal pagó mi deuda. Así igual con Jesucristo. Tu deuda es muy grande, tu pecado es mucho. Jesucristo dijo: yo voy a pagar tus pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Bueno, Jesucristo es ese Cordero que te puede quitar tu pecado. Acéptale a Él. Porque es que el Hijo no sabía la razón por qué el Padre le abandonó. Por lo profundo del sufrimiento y porque Cristo no se aferró a su deidad estando en la condición de hombre. En Filipenses capítulo 2 versículo 5, mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 tiene una tremenda verdad. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? Ser obediente. Cumplir con lo que Él debía de cumplir. Esa fue la cuarta palabra de Jesucristo en la cruz. La quinta fue: tengo sed. Tengo sed. Juan 19:28. En Mateo capítulo 27 versículo 34 vemos estas palabras. Mateo 27 versículo 34. Mateo 27 y versículo 34 dice así la palabra de Dios: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado,
no quiso beberlo. En Salmos 69, versículo 21, rápidamente. Salmos 69, aquí está la profecía. Salmos 69, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Otra vez vemos aquí a David, como era el descendiente, Jesucristo venía de los lomos de David, y no tengo tiempo para hacer eso, pero vemos como aquí en el que se iba a sentar en el trono de David, vemos que la profecía se cumple, donde le dieron a beber vinagre con hiel a Jesucristo. Ahora, esto era para este momento. Cristo había pasado 3 horas de oscuridad cuando de pronto le llegó la ira de Dios y la separación de Dios. En Mateo 27, 45 al 49, Cristo experimentó oscuridad, sed y cansancio, al igual que una batalla espiritual. En Salmo 42, versículos del 1 al 3, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 42, versículos del 1 al 3, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Un soldado le dio a Cristo vinagre con una esponja, en Juan 19, 29. En la era de hoy día podemos refrescar la sed de Cristo cuando compartimos con otros lo que Dios nos ha dado. En Mateo capítulo 25, 35 y Salmo 69, 1 al 21, vemos cómo le dieron a beber vinagre, pero nosotros podemos sosegar la sed de Jesucristo. Hermano, Dios te ha enviado para que prediques el evangelio. No le des a la gente un mal ejemplo, no le des un mal espíritu. Dales el agua de vida eterna que Cristo te dio. Hermano, el mundo tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. Tiene sed de un verdadero creyente. Tiene sed de un verdadero hijo de Dios, que les enseñe la verdad, que les guíe a la luz verdadera. No a religiosidades, no a mentiras, no a ideologías, sino a la verdadera relación personal con Dios. Eso es lo que Dios está esperando de ti. Tengo sed, Jesucristo dijo. Si Jesucristo tuviera sed si tienes sed el día de hoy, ¿qué tienes para darle? ¿Tienes una vida llena de frutos? ¿Tienes una vida que le agrada a Él? Esto enseña el profundo sufrimiento de Cristo. Él tiene sed. Él tiene sed de un verdadero cristiano. Él tiene sed de un verdadero seguidor de Él. Un verdadero discípulo. No un seguidor, un discípulo de verdad. La palabra número 6 que Cristo dijo era: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30 dijo: consumado es. Un artista, cuando termina una obra de arte, se para y clama: consumado es. Tetelestai, tetelestai. Y significa que la pintura es tan perfecta que nada se necesita añadir. Un siervo diría a su amo: Señor, he terminado la obra que me pediste hacer. Tetelestai. Un mercader diría esa palabra cuando la deuda fue saldada. Tetelestai. Jesucristo clamó: Tetelestai, cuando terminó la obra. Consumado es. Lo que debía haber hecho ha sido hecho. La salvación está completa. El precio del pecado está consumado. Cumplí con mi responsabilidad. Cumplí con mi propósito. Morir por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Tetelestai. Qué gozo es saber que Cristo terminó lo que comenzó. Dios espera de ti, hermano, una vida completa, consagrada, terminada.
Cristo usó esas palabras para describir el pago por nuestros pecados. Está completo, es perfecto, que nada se le puede añadir, especialmente nada que el ser humano quiera añadir, porque lo que el ser humano pudiera hacer es un trapo de inmundicia ante la santidad y la justicia de Dios. Tetelestai, Jesucristo proclamó. Génesis capítulo 2. Juan capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 29. Dice la palabra de Dios así, 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no lo cubre, lo quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Hebreos 9:24. Hebreos capítulo 9 y versículo 24. Rápidamente dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9 y versículo 24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre en el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Qué tremenda verdad! Ya no entró Jesucristo en el templo como se hacía anteriormente, en el templo judío, para llevar la sangre del animal que había sido sacrificado y presentársela a Dios en el lugar santísimo. No, dice la palabra de Dios, no en un templo hecho de manos de hombres, sino que ahora entró en el templo celestial, en el santuario celestial. Jesucristo mismo cargando, ¿verdad?, su sangre con él y llevándosela al Padre y diciéndole: Padre, aquí está el pago por los pecados de la humanidad. Aquí está el pago por los pecados de toda la humanidad por todos los siglos. Padre, pagué el precio completo por toda la humanidad. Tetelestai, consumado es. Toda la obra está completa. No hay nada más que se le pueda añadir. Los hombres tienen la oportunidad de salvación porque he derramado mi sangre, he pagado el pecado de ellos. Padre, he cumplido la obra. Tetelestai. Gloria a Dios por ello. No creer en eso es gravísimo. Tetelestai. Consumado es. Oh, en Génesis capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2 y versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ahí está la palabra tetelestai. Fueron acabados. Tetelestai. Y luego vemos en Juan capítulo 19, versículo 30. Otra vez. Juan 19. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Tetelestai. Apocalipsis 16, 17. Vemos otra vez. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 17. 16, 17. Dice la palabra de Dios: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. La misma palabra, tetelestai. Hecho está, terminado es, consumado es, completo está. Hermano, hermana, Jesucristo acabó la obra que vino a hacer. ¿Acabarás tú los propósitos de Dios en tu vida?
¿Terminarás lo que el propósito de Dios para tu vida? Segunda de Timoteo capítulo 4. Rápidamente, segunda de Timoteo capítulo 4. Veamos versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Este es Pablo hablando. Y el tiempo de mi partida está cercano. 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, sus últimos días, cerca a morir, lo sabía. Él decía, he peleado la buena batalla, porque yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Cristiano, que estás viendo este video, ¿estás en la batalla? ¿Estás peleando la buena batalla de la fe? ¿Estás corriendo la carrera? Porque tristemente se puede ver en muchos cristianos que no están corriendo la carrera, no están peleando la batalla. Tal parece que están del otro lado. Cuando deberías estar peleando la buena batalla, deberías estar guardando la fe, deberías estar corriendo la carrera que Cristo te trazó desde el día que te salvó, desde el día que te convertiste. Deberías de estar entregado, rendido, consumado en la obra de Dios. No que muchos cristianos mediocres hoy en día, que no están haciendo absolutamente nada para Dios. Déjame decirte, Jesucristo vino a cumplir con una obra y la completó. Tú deberías de estar cumpliendo con lo que Dios te llamó a hacer. O sus palabras fueron consumado es. Hermano, el día que tú llegues a morir, podrías decir, he peleado la buena batalla. He acabado la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Esas serán tus palabras o dejas mucho que desear? Oh, hermano, arrepiéntete de tu frialdad y ponte a las órdenes de Jesucristo. Acaba tu carrera. Número 7 y último, la última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Cristo dio su propia vida. Nadie se la quitó. Nadie se la quitó. Él la entregó. Cristiano, déjame preguntarte, ¿ya le diste tu vida al Señor? Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Vemos estas palabras animadoras. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, jamás podrás palpar las delicias de la vida cristiana si tú no te entregas en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No muerto, porque ya muerto no sirves para nada, pero vivo, un sacrificio vivo, como que te entregas, como que te rindes totalmente a Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es para agradarte a ti, es para agradar a Dios. No es para agradar a tu pastor, es para agradarle a Dios. No es para agradar a tu vecino, a tu esposa, a tus hijos, no, es para agradarle a Dios. Y de esa manera cumples con el propósito que Dios te llamó. Mira Salmos, capítulo 31, versículo 5. Ya voy a terminar. Salmos 31, versículo 5. Dice la palabra de Dios así. 31, 5. Dice la palabra de Dios así. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Si de verdad eres creyente, encomiéndate al Señor. Preséntate en un sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios. Es lo menos que puedes hacer. Entre más control tengas de tu vida, menos sirves a Dios. Es tiempo, hermano. Es tiempo de vivir para Dios. En ese momento, cuando Cristo declamó: en tus manos encomiendo mi espíritu, el templo se rasgó de arriba abajo por la obra de Cristo, por la obra que Cristo había logrado en la cruz del Calvario. Fue algo maravilloso. No se rasgó de abajo arriba, no, de arriba abajo, para que no se pueda remendar. Cristo cumplió con lo que vino a elaborar. Su obra fue completa. Un templo, mire, el momento que Cristo murió, el velo del templo se rasgó y las tumbas en Israel, en Jerusalén, se abrieron. Mire Mateo 27:51. Los muertos resucitaron cuando Cristo resucitó. Mateo 27:51. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Mateo 27:51 dice así la palabra de Dios: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mira qué tremendo. Muertos de santos que habían sido sepultados se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesucristo era Dios. Jesucristo clamó esas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y solo Dios podía romper ese velo. ¿Sabe qué significa que el velo sea roto? Que desde que Jesucristo murió, ahora el hombre puede entrar libremente a la presencia de Dios. Los sacerdotes dejaron de existir. En Jesucristo se terminaron, porque Él era el gran sumo sacerdote. Ya no ocupamos sacerdotes para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Cuando los cristianos se rinden al Señor, cosas maravillosas suceden. Cristiano, ¿te atreverás tú a encomendar tu espíritu al Señor? La llenura del Espíritu Santo no es cuánto tú conoces de Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. Entre más te rindas a Él, más cosas lograrás por Él. Encomienda tu espíritu al Señor. Estas palabras que Cristo declaró perdurarán por la eternidad, porque tenían un papel muy importante aquí en la tierra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo: mujer, ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: hijo, y ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras de Cristo en la cruz, pero que tienen un impacto el día de hoy. Amigo que nos están mirando, Jesucristo murió por ti, porque te ama. No hay amor tan sublime como el amor de Jesucristo. Y Él murió por ti. Acéptale el día de hoy. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Lo que Él hizo por ti en la cruz, nadie lo podrá hacer. Que Dios te bendiga. Acepta a Jesucristo. Haz una oración para Él, pidiéndole que sea tu Salvador. Allí en tu casa, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y pídele a Jesucristo que sea tu Salvador. Que Dios te bendiga.